En el principio, cuando aún no había forma ni destino, resonó la voz del Creador. El Sefer Bereshit no es solo el primer libro de la Torá, es la raíz de toda nuestra fe. El origen de nuestra identidad, la puerta de entrada al misterio de la creación y del propósito eterno del ser humano. En sus páginas descubrimos cómo el mundo fue formado con orden y sabiduría. Y cómo la historia de las familias, sus pactos y sus caídas, siguen marcando nuestro destino. En este libro encontrarás un estudio como nunca antes explicado, un análisis profundo que revela cómo Bereshit no solo introduce la Torá sino que la explica en múltiples niveles, mostrando el fundamento espiritual de cada tema. Cada parasá se enriquece con su haftarah correspondiente, y en este texto único en su género, mostrando la unidad entre la ley, los profetas y la revelación de Elohim. Una obra diseñada para quienes desean profundizar en la Torá descubriendo la transformación del alma. El Sefer Bereshit, un libro único que une la Torá y las Haftarot que ilumina la raíz de nuestra fe, y abre el entendimiento hacia las cosas profundas de Elohim. Una invitación a volver al principio para descubrir el propósito eterno. Adquirirlo ahora será de bendición para tu vida. Shalom. Los siglos. Es una lucha histórica y constante. Incluso sigue viva en nuestro interior esa lucha. El bien contra la mala inclinación. Dos fuerzas, mis hermanos, entre las cuales una busca el rostro de Elohim y el que vive del orgullo de su fuerza. Obadías relata que al final de esa historia la justicia prevalecerá. La arrogancia caerá, la fidelidad será recompensada y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar a la montaña de Esab, y entonces la soberanía será del Eterno. Obadías 1:21. Entonces, de esta manera, mis hermanos, Obadías proclama desde el polvo de los siglos el conflicto que entre hermanos será juzgado. El alma humillada será exaltada y los montes de Sión verán la justicia de Elohim entronizada. Hay mensajes tremendos y continúo. Uno de los mensajes es la arrogancia, mis hermanos, del malvado, pero que no va a triunfar sobre el justo. Yahweh juzga a las naciones, restaura el remanente fiel. El conflicto ancestral entre Jacob y Esab trasciende generaciones y alcanza a sus descendientes, Israel y Edom, que simbolizan el alma que persigue al Altísimo y el sistema en que confía en su poder. El pecado de Edom, la soberbia, la traición, ver la ruina del hermano sin intervenir, regocijándose de su caída, se condena al violento, al indiferente, al hermano que se comporta como enemigo. La caída de Edom es el juicio a toda estructura basada en fuerza, orgullo y autosuficiencia. El anuncio del día de Yahweh es un estado de juicio irreversible para las estructuras del mal y restitución de la heredad a los que prevalecieron en desolación. Obadías nos señala a Edom como un símbolo
de sistemas que usurpan, que invaden, que oprimen y se burlan del sufrimiento ajeno. Y al hacerlo, nace una esperanza. Sión será liberado, exiliados volverán, los redimidos serán jueces sobre el monte de Edom. Amén. Esto es restauración del orden espiritual. Los humillados, por ser fieles, gobernarán bajo la luz de la justicia divina. Esta Haftará es un mensaje con resonancia mesiánica. El reino de Yahweh y el reino será de Yahweh, y es una restauración espiritual del remanente de Jacob. Los que no se postraron ante el poder, ni se contaminaron, ni se convirtieron en su orgullo, poseerán esa heredad y serán instrumento de restauración. Aquí observamos un mensaje doble. Por un lado, el pecado del hermano que traicionó. Por otro lado, anuncia la gloria para que el que, a pesar del dolor, no abandonó su llamado. Es en sí una denuncia contra todo sistema que, como Edom, se eleva por arrogancia sobre su hermano y participa con regocijo en su ruina. Edom dice en su corazón: ¿quién me bajará a tierra? En Obadías 1:3. Deposita su confianza en las alturas, en sus fortalezas, en sus aliados. Esta expresión es soberbia pura. Se cree invulnerable. Ha sustituido la dependencia del Eterno por su propia exaltación. Y pongamos nuestros oídos a lo siguiente. Pero el Eterno le responde: aunque te eleves como el águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí yo te bajaré. Esto nos da un mensaje profundo. Y pongamos oído a lo siguiente: cuanto más se exalta el hombre, más vulnerable es al juicio. Y los invito, mis hermanos, a estar atentos, porque la realidad es que esto es tremendo. Este texto desnuda la conducta de Esab, de Edom. Por el día que te mantuviste lejos, el día que extraños saqueaban Jerusalén y miraban pasivamente. Obadías 1:11. Y además se alegró con arrogancia. Y escuchemos lo siguiente: no basta con no golpear. ¿Qué fue lo que él hizo? Estuvo viendo, presenciando. También se peca al mirar sin actuar, al callar ante la injusticia, al beneficiarse del sufrimiento ajeno. Edom fue cómplice. Olvida a su hermano, abandonándolo el día de su desgracia. Abdías proclama que el día de Yahweh está cerca sobre todas las naciones, en el versículo 15. Aquí el profeta está anunciando juicio sobre toda nación que viva con arrogancia e indiferencia, o sea, cruel. Y esto nos indica lo siguiente: toda acción tiene respuesta. El cielo lleva cuenta, pero en el monte de Sión habrá un remanente, será sagrado y será santo. Jacob recuperará sus posesiones. Eso está escrito en Obadías 1:17, donde Edom saqueó
Israel recuperará. Donde hubo impureza, habrá sanidad, y donde hubo exilio, habrá retorno. Amén. Y esta profecía concluye: y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar la montaña de Sab. Y entonces la soberanía será del Eterno. Obadías 1:21. Esta expresión es un eco mesiánico. La justicia no es venganza humana, es restauración. Los salvadores son siervos del Altísimo, restauradores del orden. Y esta es la conclusión de la historia. El reino será del Eterno, no de Roma, ni de Babilonia, ni de Edom, de ningún sistema humano. Lo que inició como una lucha entre hermanos, Jacob y Esab, se desenlaza en este capítulo de Abdías y nos revela los siguientes mensajes. Y pongamos oídos. La injusticia no queda sin respuesta. La fidelidad no queda sin recompensa. La historia no termina en palacios arrogantes. La historia termina en montes santos, moradores de justicia. Abdías es justicia de los humildes, pero además es una advertencia a los soberbios y es proclamación de Yahweh, de que Yahweh observa, conduce la historia hacia su reino. Es el Eterno quien nos está llamando. En cada generación, Edom tiene nuevas formas, pero la promesa permanece. Los libertadores subirán a Sión y al reino será de Yahweh. Obadías nos está recordando que el juicio de Edom alcanza también a quienes se mantuvieron al margen. Así como Edom fue juzgado por mirar sin ayudar, nos debemos preguntarnos: ¿qué he hecho por mi hermano en el día de su desgracia? Otro mensaje de esta Haftará es: nada que no provenga de la voluntad del Eterno puede sostener al hombre cuando llegue el día de su prueba. Y continúo: la verdadera seguridad no está en lo que el hombre posee, sino que en lo que Elohim establece. Esta palabra es una exhortación para los que creen que nunca caerán. Si Edom en sus alturas fue derribado, ¿qué queda para el hombre que vive sin temor del cielo? El profeta Abdías, nos llama a revisarnos en lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Cómo nos relacionamos cuando el otro cae, cuando el hermano cae, o cuando vemos a alguna persona que sufre? ¿Somos capaces de llorar por él, o aún si antes éste nos hirió? ¿O justificamos nuestro gozo bajo el pretexto de la justicia? A veces creemos: se lo merecía. Y cuidado, mis hermanos, eso estamos haciendo, sutilmente estamos juzgando. El verdadero discípulo no se alegra de la ruina de su enemigo, sino que ora para que sea restaurado, sabiendo que también él ha sido objeto de gracia inmerecida. Abdías proclama que hay un final. Este mensaje nos llama al hombre a no perder la esperanza, a no desesperarse ante la corrupción del mundo y sobre todo
a vivir bajo las leyes del reino por venir. ¿Qué lecciones y qué más enseñanzas nos muestra esta Haftará? Y pongamos oídos a lo siguiente. El que puede ayudar y no ayuda, también será juzgado. El silencio y la indiferencia no son posiciones éticamente neutrales, implican complicidad espiritual. No se trata solo de no hacer el mal, simplemente no lo, y a veces decimos, no, yo no hago el mal, sino de no permitirlo cuando está en tus manos impedirlo, accionar. La Torá nos dice, recordemos, no te quedarás indiferente ante la sangre de tu hermano, en Levítico 19:16. El alma que cree que no necesita corregir es altivez gobernando su vida. Es el primer paso de su caída. Yahweh no tolera al hombre que se glorie sin reconocer que el poder le es prestado. Y there are places where the soul gets lost and others where it is finally found. Torah Bemidbar is not only the fourth book of the Torah, it is the echo of a spiritual journey where the silence of the desert reveals the voice of Elohim. Every step in the sand, every fall, every promise, every rebellion and every miracle speaks to you today. This book is a profound and revealing guide. It leads you to understand that the desert was never a punishment, but rather preparation. If you have ever felt that you are going round in circles in your life, that you are stagnant, this book is for you. Torah Midbar confronts you, guides you, transforms you from within and prepares you to receive your reward. Get it today, study it, live it, make the desert your encounter with eternal purpose. Yeah. Escuchemos la siguiente. Esto quiere decir lo siguiente. Toda grandeza sin temor de Elohim es una ruina disfrazada. Y la verdadera justicia no es venganza, es restauración bajo el dominio del Eterno. La justicia divina no es el desahogo de la ira, es el restablecimiento del equilibrio moral y espiritual. Esta enseñanza nos llama a discernir entre la justicia y la venganza. La primera edifica y la segunda contamina y destruye. Esto quiere decir, mis hermanos, que los actos no son olvidados. No son olvidados por el cielo. Edom es juzgado por lo que hizo en el día de la desgracia de su hermano. Esto nos enseña que la historia no se borra con el paso del tiempo. Nada se pierde delante de los ojos del Altísimo. El poder verdadero está en la fidelidad. Jacob fue fiel. Edom decidió vivir su vida a su manera. La diferencia entre Edom e Israel es la posición espiritual. Mientras Edom se enaltece, Israel es humillado, saqueado y exiliado. Pero a pesar de todo, el remanente será fiel y será restaurado. Esto nos enseña que la fidelidad silenciosa es vista por el cielo como una semilla que gobierna, semilla de gobierno, son ellos los que van a ascender a Sión y son los libertadores. Y concluyo con estas preguntas que, interiorícenlas, y si en algo les tomen lo que les su alma les esté requiriendo, y interiorícenlas. ¿En qué áreas de mi vida me apoyo en mis propias fortalezas
en lugar de depender del Eterno? Otra, ¿dónde realmente está mi confianza? ¿Mi seguridad depende de lo visible o del pacto con lo invisible? He callado, permanecido pasivo cuando debí levantarme en defensa del inocente. ¿He actuado con valor ante la injusticia? ¿O prefiero guardar silencio por incomodar o por no incomodar, por perder posición y no asumir riesgos? ¿Cuál es mi reacción interior verdadera cuando alguien que me hirió cae en desgracia? Y ahora los invito a escuchar la siguiente parábola. El valle entre dos montes. Hubo un hombre que nació entre dos montes. Uno alto y rocoso llamado Orgullo, y otro fértil y sencillo llamado Promesa. El hombre era hijo de dos vientres. Los vientos lo empujaban de un monte a otro. En su juventud habitó el monte del Orgullo. Allí aprendió a confiar en sus fuerzas, a pisar sobre los pequeños, a edificar torres sin fundamento. El sol brillaba sobre su frente y su sombra cubría a muchos, pero su corazón estaba vacío. Un día miró hacia el otro monte, el de la promesa, y vio un hombre que luchaba solo bajo las lunas. Lo vio caer, llorar, suplicar y levantarse cojeando. Se rió en su interior y dijo: míralo, su herencia es miseria, su fuerza es debilidad. Pasaron los años y el hombre del orgullo vio cómo sus torres se agrietaban. Cuando Israel se preparó para conquistar la tierra, Hashem habló con poder una vez más. El Sefer Devarim no es solo historia, es tu manual de conquista espiritual. Todo comienza al borde de la promesa. Escucha, aprende, avanza, esta es tu hora de conquista. Sefer Devarim, la Torah en su punto más revelador, adquiere tu libro explicativo. Shalom.